Hola, ¿cómo estamos? Nuevamente tu servidor Ricardo Morales en este tiempo devocional, bien agradecido con Dios porque ya estamos cerrando esta serie. La creatividad a mí me vuelve loco y yo sé que Dios habló cosas muy grandes a mi vida y aparte me recordó muchas cosas que Él ha hecho con creatividad en mi vida y que me volvió ahorita en ese despertar de poder buscarle en la intimidad sabiendo que Él hace cosas muy grandes a través de eso. Y yo sé que hay veces en nuestra necesidad, cuando nosotros lo pedimos, cuando nosotros lo buscamos, aún en esos momentos de quietud, en esos momentos alegres, en cualquier momento, y le pedimos, Él lo da. Pero hay veces nos lleva a hacer cosas fuera de lo normal para que las cosas sucedan. Y yo sé que hay veces así pasa en nuestras vidas, pero hay veces nos detenemos porque hay veces nosotros queremos la inmediatez, las cosas rápidas y las cosas en el momento y hay veces y las cosas fáciles, pero hay veces nos damos cuenta que para conseguir las cosas valiosas requiere esfuerzo, requiere creatividad, requiere demanda más de lo que hay veces nosotros creemos. Nuestro pastor este domingo nos compartió algo muy importante. En Segunda de Reyes, en el capítulo 4, hablaba de el profeta Eliseo, de cómo llega una viuda, se le acerca y le decía que requería ayuda porque prácticamente ya no tenía ni para comer con sus hijos. Y él, de una manera muy detonante en su vida, le fue a llevar a ser creativa, pero a salir de su área de confort y aún a salir a pedir prestado. Y tú dices, sí, prestado, y era algo que a mí me voló la cabeza. Que ya no quiero spoilear la charla, pero yo quiero que tú la busques porque sé que a cada uno Dios nos habla. Y yo sé que en ese tiempo Dios te va a hablar, pero a mí algo que me voló la cabeza, tú lo vas a ver en el tema de finanzas. Hay deudas buenas y deudas malas que hablan los financieros, y el financiero número uno yo sé que es Dios. Y aún Dios llevó a esta mujer a través de Eliseo a decirle, ve y pide las vasijas que más puedas conseguir, ve y tráelas a tu casa, porque yo las llenaré de aceite. No les dijo tal cual en el momento que iba a ser, pero simplemente fue y le dijo, le dio una instrucción. Y ella lo que hizo, no sé si dudó o no dudó, si el pedir prestado, si se llevaba bien con los vecinos, o sea, simplemente obedeció, fue y le dijo a los hijos, se juntaron y fueron, consiguieron lo más que pudieron, y con lo que más que pudieron Dios hizo grandes y maravillosas cosas, que yo te invito a que lo leas y que escuches la charla para que puedas entender de lo que te hablo ahorita. Pero yo sé que con esa creatividad Dios hace cosas grandes, y a mí me voló la cabeza porque me vino a recordar algo bien creativo que hizo en nuestras vidas, pero también requirió obediencia y romper muchas situaciones o circunstancias de mi vida y mis pensamientos. Yo bueno, ya en este año cumplo 19 años, en octubre de hace 19 años, o sea, ya estamos en 2025. Entonces, en octubre del 2006, me dio la fecha para casarnos. Pero si yo en esa locura no hubiera entendido las cosas, probablemente ni me casaba, probablemente me hubiera tardado más porque estaba muy joven, no sé, muchas cosas de incertidumbre, porque yo ya tenía la intención de casarme, yo ya sabía que era el tiempo en el que quería buscar que Dios me hablara, si era el tiempo de casarme, y estaba en esa inquietud. Y recuerdo, era más o menos en estas fechas, en febrero, ahorita ya no saqué las cuentas, si era febrero o marzo, haciendo mi devocional, leyendo la Biblia, ahí me tocaba Nehemías, recuerdo en ese tiempo, yo iba por tiempos en mi devocional, me tocaba Nehemías y estaba leyendo Nehemías 9, y llegando a la parte del versículo por ahí del 20, o sea, me inquietaba Dios y decía, enviaste tu buen espíritu, y lo leo, tu buen espíritu para que les enseñara, y no dejaste alimentarlos con maná del cielo, ni darles agua para su sed. No los dejaste de alimentar. Y yo decía, no nos dejaste de alimentar. Y después decía lo importante de eso, que ahí me empezó a volar la cabeza. Durante 40 años los sustentaste en el desierto y nada les faltó. Y yo decía, Dios, ¿qué me quieres hablar de 40 años? Yo en ese tiempo tenía 22 años. Más bien, todavía tenía 21 porque en mayo cumplía 22.
Y en eso, Dios, ¿qué me quieres hablar con 40 años? Para esto, en mi creatividad y volando, dije, 40 años, 40 semanas. A ver, en 40 semanas es octubre. Y yo, ¿qué me quieres hablar con octubre, Señor? Y en eso regreso a la Biblia porque estaba muy inquieto en ese tiempo leyendo, y yo dije, a ver, otra vez vuelvo a leer, a ver qué me quiere decir. Y como había cerrado la Biblia por lo inquietante, o sea, me paré y decía, Dios, que vuelvo a abrir la Biblia, traté de buscar el versículo, pero no me di cuenta y abrí un libro de antes, que está Esther. Y en Esther abrí igual el 9 y en eso leo, empecé a leer igual por ahí desde el 20, 19 y decía, por tanto los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muros hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquetes. En eso se me viene la fecha o sea, del tema de que yo, la inquietud de que tenía de lo de la boda. Y en eso dije, bueno, ahí dice el 14 de ese mes, hacía la fiesta de alegría y de banquetes. Y yo, como traía el tema de saber una fecha para mi matrimonio, en eso dije, Dios, no puede ser. O sea, si el 40 son 40 semanas, traduje las 40 semanas en 40 años, y el día 14 es sábado, quiere decir que esa es la fecha de mi matrimonio. Y en eso busco y voy al calendario y veo que el día 14 de octubre era sábado del 2006. Ahí supe que era la fecha de mi matrimonio. Yo de ahí no dudé, de ahí Dios proveyó, di el anillo, por ahí después de lo que hablé, pero no dudé, no pensé como esta señora. Ella estaba con cierta agonía, ciertas circunstancias. Ella fue y buscó las vasijas, no le importó el tema prestado, porque era lo que Dios tenía para ella y para mi vida. Yo sé que tenía la mejor mujer y es la bendición. Hoy, después, ya vamos a cumplir 19 años de casado, y yo sé que Dios aún nunca se equivoca, y fue el mejor negocio que Dios puso en mi vida, pero fue de una manera intencional, buscando esa creatividad, buscando aún esa locura, porque puede ser muy loco para muchos, pero para Dios, cuando estás conectado en el Espíritu y Dios habla, Él te inquieta, Él te lleva más. Yo sé que esa señora, en su agonía y en su inquietud, no dudó y consiguió las vasijas, y dice más adelante en los versículos que le dijo, ahora que ya tus vasijas están llenas, ahora ve y vas a vender todo ese aceite, y con ese aceite te va a alcanzar para que tú y tus hijos coman prácticamente hasta el último día. Y digo, no habla ahí hasta el último día, pero que no les iba a faltar alimento con todo lo que habían juntado con las vasijas. Entonces yo sé que Dios tiene esas cosas sorprendentes para tu vida. Lo mío fue muy loco, y no te digo, ay, que eso es que así lo tienes que hacer. No, pero en esa manera creativa Dios inquietó mi vida, Dios inquietó para buscar esa fecha en el Espíritu Santo, para lograr con creatividad ese mejor negocio que he hecho en mi vida, que es poder haberme casado y hoy poder tener a una familia que amo, que adoro, a mis hijas, que hoy ya tengo 2 hijas que algún día se las presumiré, tal vez en algún devocional, que Dios ponga algo que hable junto con ellas. Pero yo sé que para tu vida y para mi vida, Dios siempre tiene cosas sorprendentes y creativas, y yo sé que este mes Él te va a sorprender. Yo te invito a que tú lo busques, que tú tienes una inquietud. Yo tenía esa inquietud, quererme casar, y lo traía rondando. Yo estaba haciendo mi devocional no buscando eso, pero eso ya estaba en mi mente, y en medio de eso Él trajo la creatividad y trajo la fecha y trajo todo, y todo fue perfecto conforme a su voluntad. Y yo sé que para tu vida y para mi vida así será. Vamos a orar. Papá Dios, te doy gracias por este tiempo. Bendigo a las personas que ven este devocional, y anhelo y creo, Señor, que tú, Señor, estás hablando a nuestra vida, a nuestra iglesia, y que tú vas a hacer cosas maravillosas para cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.